Principios básicos de prosperidad y de mayordomía, por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Lección número 4. Hombres de poca fe. Texto principal, Mateo capítulo 6, verso 30. Hombres de poca fe. No os afanéis, dice el 31. Y el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Herramientas de aprendizaje, lenguaje utilizado en griego, añadir. La palabra añadir se encuentra en Mateo 6:33 y viene del griego prostidetsemi, que significa colocar adicionalmente, agregar, poner al lado, repetir, aumentar. Esta palabra está en conexión al reino de Dios y aquellas cosas que serían añadidas al creyente que pone el reino de Dios en primer lugar. Añadir, prostitsemi, que significa colocar adicionalmente, agregar, poner al lado, repetir, aumentar. Afanarse, Mateo 6:31, del griego merimnao, que significa estar ansioso. Acongojarse, afanarse, estar preocupado. Pensamiento central. En el mensaje más extenso dado por Jesús durante su ministerio, Jesús trata el tema de los bienes materiales y enseña sobre el afán de los hombres y su falta de fe. Jesús no condena el esfuerzo que el hombre pone en la búsqueda de su bienestar económico. Lo que Jesús condena es que el hombre no pone el reino de Dios y su justicia antes que todo lo material. Cuando mi prioridad sea reconocer al dueño de todas las cosas y la importancia de vivir en su propósito, entonces estaré preparado para que todas las cosas materiales me sean añadidas. Mateo capítulo 6, verso 30. Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús, siendo realista, trae a memoria las preocupaciones de toda persona que vive el día a día teniendo que luchar por adquirir los bienes materiales. Al igual que en el tiempo de Jesús, también hoy las mismas preguntas son parte de la necesidad del hombre, de tal manera que nos preguntamos qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. A estas preguntas tan importantes, Jesús pareciera responder con una simple afirmación diciendo, los gentiles buscan todas estas cosas. En otras palabras, todas estas cosas son una fuente de preocupación y una necesidad común en todos los hombres. Lo que los gentiles no poseían era el conocimiento del reino y la confianza en un Dios que es el dueño absoluto y proveedor de todas las cosas. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es, ustedes se comportan igual que los gentiles, los que por no conocer ignoran la importancia del reino y no ponen en primer lugar su justicia. Mateo capítulo 6, verso 30. Hombres de poca fe. Verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Trabajar fuerte en procura de los bienes materiales es correcto. Lo que no está bien es cuando ponemos las otras cosas en primer lugar. Cuando olvidamos la importancia de centrar nuestra vida en el reino de Dios y su justicia, rompemos como mayordomos o administradores el orden establecido por Dios y su regla de oro en perjuicio nuestro. Cada vez que actuamos de esta manera, estamos violentando el principio de gobierno divino y la justicia de su reino, perjudicándonos, sin darnos cuenta, a nosotros mismos y con ello los intereses de Dios sobre nuestras vidas. Hacer de esta manera
es seguir la línea de los gentiles que ponen la renta, el carro, la luz, el agua, la comida, la ropa, el cumpleaños, el padre, la madre y todos los familiares y hasta los amigos antes que los principios administrativos y de multiplicación del reino de Dios. Cuando el cristiano recibe su salario es cuando demuestra si el reino de Dios y su justicia ocupan el primer lugar en su vida. El creyente entiende que todo lo recibido, incluyendo las fuerzas, la salud y la inteligencia para trabajar y prosperar, provienen de aquel que ha establecido leyes que operan a nuestro favor. La buena administración y la multiplicación de los bienes debe ser un principio fuertemente arraigado en la vida del creyente, quien ahora actúa en conformidad con los principios establecidos por el reino y no solamente por el interés personal en las otras cosas que se podrían añadir. Sin duda que si el principio del reino y su orden correcto no es establecido, nuestra relación con el mundo material se convertirá en una fuente inagotable de afanes, de ansiedades y de conflictos que habrán de cesar solo hasta el momento en que comprendamos que los bienes materiales solo adquieren su verdadero valor y significado después de que el reino de Dios y su justicia se hayan puesto en primer lugar. El hombre que no lo hace así nunca será feliz, porque vivirá una vida material en donde jamás estará conforme y por haber invalidado el principio de mayordomía vivirá una vida superficial sin la satisfacción que la justicia y el propósito del reino le puede dar. Comprender que la mayordomía es más que dinero es de suma importancia. Si no ponemos este fundamento primero, no habrá desarrollo espiritual que perdure. Este es un fundamento básico establecido fuertemente por la doctrina bíblica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si se entiende menos que esto, entonces se habrá torcido la verdad y como resultado habrá poco crecimiento numérico y espiritual dentro de la congregación y en nuestras vidas, por supuesto, porque la mayordomía es algo muy importante, no solamente a la hora de administrar, de dar y de recibir, sino también a la hora de multiplicar. Es de mucha importancia mencionar que pocas cosas perjudican tanto al creyente y a la iglesia como la falta de una buena mayordomía y el bajo nivel de dar o aporte económico que cada uno de sus miembros da. Es un hecho probado que la forma de dar de los miembros ayuda y fortalece o perjudica y destruye a una iglesia en su crecimiento y en su desarrollo. Un estudio revela que en la gran mayoría de las iglesias hay una tendencia a trabajar bajo el principio de una mínima expectativa, procurando siempre alcanzar solo el mínimo necesario para apenas sobrevivir y no el máximo para prosperar. Si a los miembros se les permite vivir en un nivel empobrecido de comprensión y práctica de la mayordomía, entonces el líder de la iglesia será el culpable, ya que sus miembros vivirán siempre como cristianos sin responsabilidad ni aspiración y por tanto empobrecidos. Algunos cristianos han tenido la tendencia de separar lo material de lo espiritual, como si quisieran sugerir que ambas cosas son opuestas. Cuando ponemos nuestra confianza en el dueño de todas las cosas y en la justicia de su reino, entonces estaremos viviendo una vida plena de seguridad y de confianza en aquel que es la fuente de toda bendición. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, y avaricia, que es idolatría. Colosenses capítulo 3, verso 5. El creyente debe de ser feliz y administrar apropiadamente aquello que tiene ahora. Administrar lo que tengo ahora sin la mentalidad y equilibrio del reino le puede hacer caer tanto en pobreza como en avaricia. Hebreos capítulo 13 verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Es por eso que es tan importante aplicar los principios de mayordomía aún en lo poco, porque aquel que es fiel en lo poco, sobre lo mucho se le pondrá. Mateo capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo:
Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Alguien preguntó a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿cuánto era suficiente para que él aumentara su felicidad? Y él respondió, solo un poco más. De tal manera que no es pobre el que no tiene, sino aquel que por no poner la justicia del reino en primer lugar, nunca aprendió la gracia de ser un buen administrador.